Los cartones que son expuestos en esta exposición de la obra social La Caixa nos permiten descubrir dos grandes decorados hechos por Charles Lebrun en Versalles. Uno todavía no existe, que fue destruido en el siglo XVIII, que se llamaba la escalera de los embajadores, que era la entrada a los grandes aposentos del rey, que después llegaban en la Galería de los Espejos. El segundo es precisamente la Galería de los Espejos. En esos dos casos, los cartones, que son los dibujos que permitían trasladar los contornos en la pared o en la bóveda, permiten ver los decorados con la escala natural, uno por uno, en blanco y negro. Es una cosa extraordinaria porque descubres las decoraciones mismas como un puzzle, porque son los dibujos que servían materialmente para transferir los contornos. Entonces, haciendo esta campaña de restauración, fue posible entender los métodos de Lebrun, que eran repasar los contornos con una punta o hacer un picado y después transferir los contornos con un polvo de carbón. Además, unos de esos cartones se quedaron enrollados desde 1690, que es la fecha de muerte de Lebrun, y se desenrollaron para la exposición, y entonces estos fueron restaurados mínimamente y se presentan en unas vitrinas horizontales, tal como eran en el taller de Lebrun. Porque somos acostumbrados a ver dibujos de pequeño tamaño, y aquí el tamaño es el tamaño de la realización, de la decoración misma. Entonces hace un efecto que también para mí, que los vi uno por uno, ver todos juntos es como la decoración misma en blanco y negro. Eso es muy impresionante.